Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 85. Y este es un salmo al que ciertos críticos han tratado de identificar con el regreso bajo Esdras y Nehemías. En realidad no tiene ninguna referencia a eso. La razón por la cual el crítico hace eso es porque él no ha reconocido que estos salmos son proféticos. Este es un salmo de los hijos de Coré. Esta sección en la que nos encontramos hoy nos da a notar que hay varios escritores en los salmos, y lo sorprendente es que todos ellos cuentan una historia. Estos salmos han sido puestos juntos por una razón. No vamos a insistir en la inspiración del arreglo de los salmos, pero créanos, amigo oyente, que parece que Dios ha tenido algún cuidado en esto, ya que ellos sistemáticamente nos cuentan una historia. Y encontramos aquí un racimo de estos salmos, por decirlo así, y encontramos otro racimo en otra parte, y un grupo aquí y otro grupo allá. Y como resultado, nos dicen una historia profética, nos presentan un cuadro profético. Tenemos esto en esta sección aquí, que este salmo mira hacia el futuro. Lo que tenemos que admitir es que es un cuadro del futuro. Veamos lo que dice el primer versículo de este Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Usted puede ver que a causa de esa declaración, ellos asumen o se imaginan que quiere decir el regreso de la cautividad de Babilonia, pero en realidad fue un remanente muy pequeño el que retornó en aquella oportunidad, menos de 60,000 personas. La gran mayoría del pueblo no regresó, y esto no tiene ninguna referencia a ellos. Esto está mirando hacia adelante, cuando Dios traerá el reino de regreso a esta tierra. Escuche lo que dice el versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¡Qué cuadro más glorioso, más maravilloso el que tenemos aquí! Solo puede tener referencia hacia el futuro. Por cierto que no está demostrando la condición que existía en aquel día. Y si usted cree que sí la está presentando, entonces le sugiero que lea los libros de Esdras y Nehemías, el de Ageo y el de Zacarías, así como también el de Malaquías. Malaquías va detrás de esta gente con un gran reclamo porque su corazón estaba lejos de Dios. Ellos estaban asistiendo al templo, ellos estaban presentando sus holocaustos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Este es un cuadro muy diferente de todo eso. Notemos lo que dice aquí en el versículo 3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. El juicio ha finalizado, y eso es cierto para el Hijo de Dios en el presente en lo que se refiere a sus pecados. No nos preocupa el asunto del pecado, eso ya ha sido arreglado, fue arreglado hace mucho tiempo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Eso ya quedó arreglado y deberíamos mencionar aquí algo que nos preocupa un poquito. Quizá en realidad nos preocupa mucho, y es el hecho que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de sí mismo y de sus obras. Y no estamos muy seguros acerca de algunas de esas obras. No nos sorprende lo que dice el apóstol Pablo, de que él no se quería juzgar a sí mismo. Debo esperar hasta que esté ante él. Y yo, amigo oyente, espero que él pueda decir de mí, está bien, buen siervo y fiel. Pero tendré que esperar y ver. Para lo que se refiere a la salvación, amigo oyente, todo eso ya está en el pasado. Y aquí en este salmo podemos apreciar que el juicio ya ha pasado también para esta gente.
Lo peor para esta nación y para el mundo también está por venir. La gran tribulación es global, para todo el mundo incrédulo, y es un tiempo de juicio para todo aquel que ha rechazado a Jesucristo. Es un tiempo cuando Satanás estará en libertad y el Espíritu Santo será quitado y no habrá freno para el mal. El Espíritu Santo continuará aquí, pero no estará restringiendo el mal. Ya no habrá límites a lo que uno pueda hacer si está inclinado a hacer lo malo en ese día. Y Dios va a permitir que ellos avancen hasta el extremo, y todo será llevado a un punto donde quedará enfocado todo aquello que es malo y que merece juicio. Y esa es la razón por la cual yo no quiero estar aquí, y no creo que estaré aquí. Simplemente estamos diciendo que la iglesia que pase a través de ese período desconoce enteramente lo que significa la gran tribulación. Ahora los versículos 4 y 5 dicen, «Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros». ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No. Se acerca el día cuando esta gente que ha sufrido, como vimos en otro salmo, donde tenían las lágrimas para beber y para comer, esa era su dieta, y no se trataba de una dieta para rebajar de peso tampoco, estaban a dieta de lágrimas. Pero todo ha finalizado, Dios ha llegado, y Él secará toda lágrima. Luego dice en el versículo 6, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? En el día de hoy necesitamos un avivamiento, un despertamiento en nuestras iglesias por varias razones. Una es la falta de gozo que existe en la vida de los creyentes del presente. Debería estar allí el gozo del Señor en cada una de las vidas de los creyentes, pero está faltando. Luego el versículo 7 dice, «Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación». ¡Qué hermoso! Y esto es algo de lo que pueden participar todos nuestros corazones. Ahora el versículo 8 dice, «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura». Y no lo volverán a hacer porque será la última vez, y ellos no estarán regresando a los pecados para ser quitados de este universo. El versículo 9 dice, «Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra». ¡Qué cuadro más hermoso! Pero la gloria no está en esa tierra en ese día. Y la gloria no está en esta tierra en el día de hoy. Pienso que es una tierra muy hermosa y uno disfruta mucho cuando visita algunos lugares. Pero uno no puede apreciar nada de gloria en esta tierra en el presente. Y en este versículo se refiere a la tierra sagrada, que tampoco tiene nada de gloria. Es solo una parte de la tierra que tiene varios lugares sagrados con significado especial que nos atrae a quienes somos creyentes. Es simplemente un montón de rocas y varios lugares sagrados. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo 10, ya que es uno de los versículos más destacados en las Escrituras. Versículo 10 de este Salmo 85, en su primera parte, «La misericordia y la verdad se encontraron». Ahora ellas no se habían encontrado hasta entonces, ni siquiera se conocían. Y la segunda parte de este versículo dice, «La justicia y la paz se besaron». Hoy en día ni siquiera se hablan. Y una de las razones por la cual no podemos tener paz en este mundo, amigo oyente, es porque no podemos tener justicia en el mundo. Los amigos tienen que ser justos antes de tener paz en este mundo. Y los amigos no son justos en el presente. Los amigos de ninguna parte son buenos, ni siquiera los de mi vecindario, y hay muchas cosas que no están bien en nuestras vidas en el presente. Y hasta que esas cosas se pongan bien, no habrá paz en la tierra. Este es un gran versículo. Ahora el versículo 13 dice, «La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino». Cuando el Señor reine, Él reinará en justicia. Seguiremos ahora al siguiente salmo. En el Salmo 86 tenemos una oración de David. Nuevamente encontramos un salmo davídico. Es una oración bastante destacada. Si usted la lee toda, notará cuántas veces utiliza las palabras «Oh Señor, oh Jehová». El primer versículo de este Salmo 86 dice, «Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso». Y luego en el versículo 3 podemos ver, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día». Y hemos hecho referencia a los dos nombres para Dios que se presentan en el libro de los Salmos. Hemos hablado de Elohim, que nos habla de Dios como el Creador, y de Jehová, que nos habla de Dios el Salvador, el que es santo y el que es Salvador.
Y ahora tenemos aquí otra palabra para Dios. La traducción exacta es «Oh Señor», y se dice Adonai. Creemos que esto es importante porque los judíos piadosos de esa época no pronunciaban Jehová. Ese era un nombre sagrado, eso era un tetragrama sagrado, y ellos simplemente no lo usaban. Y al pasar el tiempo, ellos no sabían ni siquiera cómo pronunciarlo, y uno encuentra en el día de hoy que hay eruditos que discuten si debería ser Jehová o Javé o dos pronunciaciones diferentes a estas. Pero no existe ninguna duda acerca de esta pronunciación que estamos dando, es decir, Adonai. Y ellos usaban esta palabra en lugar de Jehová. Y diríamos que se refiere a Dios como nuestro Salvador, a aquel que es un Dios santo, que ha sido capaz de extender su misericordia hacia nosotros. Este es un salmo sobresaliente, y hay quienes han intentado llamarlo un salmo mesiánico. Ahora no creemos que éste pueda ser llamado un salmo mesiánico en el sentido exacto de la palabra. Uno de los ejemplos que quisiéramos mencionar se encuentra en el versículo 11 y dice, «Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre». No creemos que eso se pueda aplicar al Señor Jesucristo de ninguna manera, por la sencilla razón de que se puede aplicar a usted o a mí, pero Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Él siempre estaba haciendo la voluntad del Padre. Él nunca necesitaría hacer una oración como esta. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso no correspondería al Señor Jesucristo para nada. Alguien ha escrito algo bastante extenso en cuanto a eso, y quisiéramos citar aquí eso que comenta con respecto a la expresión que leímos, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dice, esto es ciertamente lo que se ve por todas partes como la gran escasez existente entre el pueblo de Dios. ¿Cuánto de nuestras vidas se gasta en lo malo, o mal gastado y perdido en diversiones mezquinas que arruinan efectivamente lo positivo de nuestro testimonio por Dios? ¿Cuán pocos son los que pueden decir con el apóstol Pablo, pero una cosa hago? Estamos fuera del camino, en ninguna manera intencionalmente, pero nos detenemos a perseguir mariposas entre las flores y no avanzamos seriamente. ¿Cómo sorprenderá a Satanás cuando él ve que nos apartamos de los reinos de este mundo y de las glorias que existen en ellos cuando los consideramos como su tentación y sin embargo nos entregamos sin mucho pensar a cosas vanas, más livianas que una pluma, en las cuales el niño gasta todas sus fuerzas y nosotros nos reímos de él? Si examináramos nuestras vidas cuidadosamente en tal interés como este, ¿cómo nos daríamos cuenta de la multitud de ansiedades innecesarias, de obligaciones que nos imaginamos, de un relajamiento consentido, de tonterías inocentes, que sin cesar nos apartan de aquello en lo cual hay provecho? ¿Cuán pocos se preocuparían de enfrentar ese examen día a día en lo que concierne a la historia no escrita de sus vidas? Hasta aquí la cita, y fue Grant quien escribió esto. Es una declaración bastante destacada. Encontramos que muchos obreros cristianos en el presente no están cometiendo un pecado público, digamos, pero sí que son perezosos. Están matando el tiempo haciendo eso y aquello, están ocupados en cosas aquí y allí, y lo principal de su obra se queda sin hacer. No están cuidando lo que deberían cuidar y no están guardando lo que debieran guardar. No están alertas en el día de hoy en el servicio del Señor. Por eso opinamos que esta es una gran declaración, una declaración muy destacada. Ahora, lo que el salmista había dicho antes era, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y creemos que esa es la respuesta. ¿Recuerda usted la primera cosa que dijo el apóstol Pablo cuando se convirtió? Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor ya había contestado esa oración, y esa oración estaba en los Salmos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Cómo necesitamos eso en este día, amigo oyente? Y Él lo había prometido. Él dijo, te enseñaré el camino en que debes andar, allá en el Salmo 34. Y luego podemos decir, caminaré yo en tu verdad. Y eso quiere decir que nosotros debemos caminar en la luz y el conocimiento de la palabra de Dios. Y continuaremos ahora con el Salmo 87. Este es un salmo de los hijos de Coré. No creemos que sea un salmo para los hijos de Coré, sino de los hijos de Coré. Es un cántico, y tiene que ver con Sión, la ciudad de Dios. Escuchamos a mucha gente hoy decir, estoy andando, marchando hacia la hermosa ciudad de Dios. No sabemos hacia dónde están yendo, pero ellos aparentemente están andando, y la ciudad a la cual se están refiriendo aquí
Parece estar en aquella tierra. Sin embargo, todos están cantando eso, diciendo, estamos marchando hacia Sión. Y Sión se encuentra en ese lugar. Notemos lo que dice aquí el primer versículo del Salmo 87. Su cimiento está en el monte santo. Nos hemos dado cuenta que allí es donde está. Allí es donde estará el gobierno de este mundo, según lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Nuevamente tenemos que decir aquí que todavía nos encontramos en esta sección conocida como la sección de Levítico, y el tabernáculo y el templo están en el mismo centro de esto. Escuche lo que dicen los versículos 2 y 3 de este Salmo 87. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego en el versículo 4, en su primera parte, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Creemos que esa es una expresión bastante interesante, ya que Rahab quiere decir tumulto y Babel quiere decir confusión. Todo el tumulto y la confusión del mundo llegarán a su fin cuando Cristo esté reinando en Sión. Señor de los ejércitos, no nos olvides. Acuérdate de nosotros aún en estos días. Todo eso está recordado, solo se hace una mención de ellos. Y esto será una ciudad, y es algo que es muy interesante aquí. Cuando el Señor Jesucristo esté allí, el mundo vendrá a Jerusalén, y entonces tendrá lugar la conversión de muchas naciones. ¿Ya ha notado usted las naciones que son mencionadas aquí? Dice en el versículo 4, Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. El etíope había nacido allí, y esto es muy interesante, ya que el Evangelio comenzó en los caminos de este mundo cuando salió de Jerusalén, y se nos menciona que el primer convertido fue ese joven etíope. Este hombre nació allí, nació de nuevo. Pero esto tiene una referencia a un día futuro. Creemos que toda la nación de Etiopía será convertida en ese día. Leamos el versículo 5 de este Salmo 87 ahora. Y de Sión se dirá, Este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Habrá otras naciones allí, pero creemos que el Rey de Reyes hará de Sión la capital de este mundo. Luego en el versículo 6, Jehová contará al inscribir a los pueblos, Este nació allí. Habrá muchos que se volverán al Señor en aquel día, y serán reconocidos y vistos allí por el Anticristo. Y así llegamos ahora al Salmo 88, el cual es uno de los salmos más tristes que exista. Todo es melancolía aquí. En el salmo anterior que vimos era todo gloria, pero este está lleno de tinieblas y no tiene gloria. Leamos el primer versículo. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! No hay nada más triste que esto. Pero Él es el Dios de mi salvación. Él se ha asido de esto. Este es un salmo que ha sido aplicado a Job, también a Usías, quien tuvo lepra, a Jeremías, cuando estaba en la cárcel, a Ezequías, cuando estuvo enfermo, y muchos más. Y por supuesto, todo esto es simple especulación. Tenemos aquí la descripción de un gran sufrimiento. Y aun en todo ese sufrimiento y aflicción, Él mantiene su confianza en Dios como el Dios de su salvación. Ese es el gran tema de este salmo. El versículo 15 dice, Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Usted puede apreciar que este hombre está en una situación bastante difícil. Yo he sufrido, y la pregunta es, ¿por qué? La ira, la muerte, la tumba y las tinieblas están resumidas aquí por el que la sufre. Este salmo finaliza con una expresión bastante enérgica del pensamiento principal. ¿Y cuál es? Bien, la oscuridad es más espesa al final, tal como en la madrugada antes de que se levante el sol. Henstenberg hizo esta declaración que acabamos de citar. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar una mirada a esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Luego vamos a finalizar esta sección y pasaremos a la sección de números en este libro de los Salmos. Por hoy vamos a detenernos aquí.